Pasamos entonces al tercer paradigma, que es el paradigma medieval. Otro paradigma, otra mirada de la educación que también va a perdurar por más de 1000 años, como el paradigma educativo dominante, que va a presuponer de alguna manera los otros dos paradigmas, pero que le va a dar un enfoque específico, distinto, particular, a todos los materiales educativos que recoge de la educación clásica y de la educación universal. Este paradigma medieval no va a apuntar ya a formar un miembro útil de la sociedad o ni siquiera un hombre integral y armónico, como los griegos y romanos, sino parte de una base absolutamente distinta. Y este paradigma medieval se va a desarrollar al menos en estos modelos: el modelo monástico, que es el primero, el modelo caballeresco y el modelo escolástico. Comencemos con el primero, el modelo monástico, es decir, la educación que se va a entregar en los monasterios. En los monasterios, particularmente en los monasterios benedictinos, es decir, aquellas comunidades espirituales que se van formando en torno a Benito de Nurcia, y que luego se van a ir repartiendo, expandiendo por toda Europa y por todo el resto del mundo. La clave para entender la educación monástica y la educación medieval la encuentro yo en un discurso que dio Benedicto XVI, entonces Papa, el 2008, acá en París, al mundo de la cultura, en el Colegio de los Bernardinos. Para explicar, para entender el sentido de la educación medieval y el cambio con respecto a la educación clásica, hay que entender que estamos a inicios del siglo VI, cuando los bárbaros han invadido la Europa y con ello han ido destruyendo todos los lugares y todas las instituciones propias de la educación clásica que perduraban en el Imperio Romano por tantos siglos. Y entonces lo que acontece ahí, como explica Benedicto XVI, es una crisis profunda. Es una crisis existencial, es una crisis de sentido. Aquel mundo, aquella cultura, aquella educación que llevaba 1000 años, que incluso llevaba 5 siglos conviviendo con el cristianismo, y que no había cambiado en lo esencial, seguía siendo la educación que inventaron los atenienses, aquella gran construcción del ingenio, del intelecto, de la tradición humana, había caído. Estaba destrozada por la invasión de los bárbaros. Y entonces esa es la crisis de sentido que tienen las personas que viven en ese momento y que se retiran entonces del mundo y van a buscar algo en lo cual puedan confiar y que no se caiga a pesar de los bárbaros, a pesar de la destrucción humana. Tal vez en estos momentos más de alguno, particularmente esta semana, está reflexionando y está buscando algo que no se caiga, aunque se caiga Internet, aunque estemos asediados por una pandemia y esté todo dejando de funcionar en nuestras instituciones actuales, buscamos algo profundo, algo que no se caiga, algo que no sea derrumbado por ningún tipo de invasión. Y los monjes lo encuentran en la búsqueda de Dios, en lo único que va a permanecer siempre, y buscan ese camino hacia Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través de la Sagrada Escritura.
Y eso lo enseñan a toda la gente que se va acercando a ellos en estas escuelas de sabiduría. Pero no solamente enseñan a leer la Biblia, a comprender el sentido espiritual de la búsqueda religiosa, sino también tienen que enseñar a leer, a escribir, tienen que enseñar a leer, a entender el latín, el griego, el hebreo, y a entender también los conocimientos literarios, históricos, científicos que están detrás de estas escrituras, por tanto enseñan también las ciencias profanas. Luego, esta educación medieval va desarrollando también distintas expresiones artísticas, arquitectónicas, pictóricas, etcétera, que van configurando entonces un modelo cultural y educativo totalmente nuevo. Este modelo monástico tiene un método, tiene un sistema educativo, fundamentalmente con dos grandes elementos. Primero la lección divina, donde se lee, se medita, se ora y se contempla la palabra de Dios, y luego la liturgia, donde se canta y se adora a Dios con esa misma palabra, los salmos, la Biblia, que se ha aprendido antes, y que también hay escuelas dentro del monasterio, hay momentos de clases para aprender las ciencias profanas. Seguimos entonces aquí el modelo de grupos pequeños de personas con un maestro que va guiando a la manera de un tutor. Bien, el segundo modelo es el modelo caballeresco, que, a decir verdad, hemos dicho que está el modelo guerrero en todas las civilizaciones, y en la primera mitad de la Edad Media, entonces el modelo caballeresco en realidad medieval es igual a la formación de un guerrero que aprende a pelear, a combatir y a comportarse en la corte. Sin embargo, por la influencia de los monjes se van a crear estas órdenes religiosas militares que van a cambiar la manera de enfrentar entonces la vida de los guerreros medievales. Luego vendrán las órdenes de caballería y también en este nuevo modelo educativo, las novelas de caballería. Muy rápidamente, las órdenes religiosas militares, es decir, que son al mismo tiempo monjes y guerreros, es una novedad absoluta, estamos hablando del siglo XI, y se debe a lo siguiente, se debe a los peregrinos. Existía entonces la costumbre de peregrinar, de ir hacia lugares sagrados del cristianismo, en Europa, estamos hablando de la Europa occidental sobre todo, que eran sobre todo Roma, en Italia, Santiago de Compostela en España y, ante todo, Tierra Santa, Jerusalén en Israel. Bien, estas familias que peregrinaban entonces, caminando muy lento por estos antiguos caminos, se veían sometidos a distintos problemas, dificultades, ataques, robos y peligros, y por lo tanto se van creando lugares para protegerlos, para darle asilo, para darle hospedaje, como por ejemplo acá en Alto Pacho, en Italia, donde los frailes que están ahí acogiendo a los peregrinos se ven en la necesidad de protegerlos y nacen los caballeros del Tau que aprovechan también sus conocimientos guerreros para defender a estos peregrinos. Lo mismo pasa en Jerusalén, por esa misma época, en el siglo XI, cuando los turcos llegan a Israel, a Palestina, y toman Jerusalén, y por lo tanto prohíben o dificultan la llegada de los peregrinos cristianos que durante el dominio árabe no habían tenido tantos problemas en llegar. Y por lo tanto tenemos dos situaciones. Tenemos las comunidades religiosas, como los hospitalarios que acogían a los peregrinos, que también se ven en la necesidad de tomar las armas para defenderlos, y por otro lado tenemos las cruzadas, que nacen fundamentalmente con ese motivo espiritual de fondo, además de otras causas, y menos espirituales, y entonces algunos de estos cruzados que llegan a Jerusalén se consagran y se quedan ahí
como en estas nuevas órdenes religiosas militares, como los templarios, los caballeros del Santo Sepulcro, etcétera, para defender a los peregrinos. Son al mismo tiempo frailes religiosos y al mismo tiempo combatientes. Pero esta realidad religiosa no se queda ahí, sino que en Europa los reyes, los príncipes quieren replicarla y crean las órdenes de caballería, ya no para religiosos, sino que para seglares, laicos, pero con la misma espiritualidad. Entonces, a los caballeros medievales entonces juran esa obediencia a su señor, y son armados caballeros con una vela de arma y con una misa y con toda la ritualidad que han tomado de las órdenes religiosas. Tienen libros propios donde hay como manuales del buen caballero, sobre todo con una gran espiritualidad, con código de honor muy grande, con un alto sentido entonces de fe y de justicia hacia los más necesitados, hacia los más pobres, y también por supuesto hacia sus señores. En tercer lugar, las novelas de caballería van a agregar otro elemento a este modelo, que vienen de la ficción, que recoge el primero de todos, Chrétien de Troyes, con esta leyenda del Grial, y escribe esta obra Percival, o el cuento del Grial, donde esta leyenda de la copa o el plato, donde está originalmente una hostia milagrosa, pero luego se lo atribuyen a la copa donde estuvo la sangre de Cristo, va a tener un carácter y un éxito muy grande entre todos los caballeros, porque le va a dar un sentido espiritual trascendente, muy concreto también a sus sueños de grandeza caballeresca. Y luego también va a agregar estas novelas el elemento romántico, el elemento de la dama, también el mismo que el de Troya, en Caballero de la Carreta, por la cual el caballero afronta las más terribles dificultades simplemente por salvar o proteger la honra de su dama, cosa que después el Quijote va a caricaturizar, digamos, Cervantes, con Dulcinea y el Quijote. Tirán el Blanc y muchos otros libros van a hablar de este caballero andante, que en realidad nunca existió históricamente, pero que simboliza esta idea de un caballero que va solo por el mundo luchando contra gigantes, dragones, defendiendo a los débiles y a las damas. De esta manera se va formando este modelo caballeresco y que se estudian con todos los elementos necesarios para pasar de ser escudero a ser caballero. Y en último lugar, el modelo escolástico de la escuela, propiamente tal, está dirigido a formar originalmente los sacerdotes, sobre todo los que van a predicar, para que el pueblo ignorante tenga una doctrina, tenga una enseñanza que lo acerque a lo que es la fe, a lo que es la vida, como lo quiere el cristianismo. Y en ese sentido empiezan en las escuelas parroquiales, luego sigue la Academia Palatina y finalmente se crean las universidades. En las escuelas parroquiales, donde el párroco enseña a los niños más o menos lo que se enseñaba en los monasterios, a leer, escribir, a cantar la Biblia, pensando en aquellos que van a luego seguir el camino del sacerdocio. El emperador carolingio, Carlomagno, del Imperio Carolingio, va a crear esta academia en su palacio, la Academia Palatina, para replicar lo que se aprende en las parroquias y en los monasterios en todo el imperio y hacerlo de la mejor manera posible. Y se crea ahí un centro de alta cultura y de difusión para todas las escuelas del Imperio Carolingio, o sea, Imperio Franco, Francia, Italia, Alemania. Bien, se cultivan las distintas artes y finalmente las escuelas parroquiales se convierten en escuelas catedralicias, o sea, las catedrales, y dan
inicio a las universidades. ¿Qué son las universidades? Las universidades son inicialmente las cofradías o los gremios de los oficios. Aquí tenemos la universidad de los sutorum, de los costureros, de los carpinteros, la universidad de los hoteleros, la universidad de los taberneros, ¿por qué no? Simplemente la universidad es como el gremio, el sindicato donde se reúnen todos los del mismo oficio, y en las universidades también se reúnen los estudiantes y los profesores para crear sus propios gremios. De ahí vienen las universidades. Pero van a ir desarrollando un sistema educativo propio. Aquí tenemos al Papa Gregorio, que escribe a la universidad que están haciendo en París, y le dice que cuál es su sentido, su finalidad, y es sobre todo formar con las letras, para la predicación elocuente del pregón de las alabanzas a Cristo. O sea, la universidad nace como un centro de alto nivel para formar a los predicadores. Luego se les une, se dividen las distintas facultades de arte o filosofía, que prepara la de teología, y que luego también da pie a la formación del derecho canónico y civil y de la medicina. Pero la metodología de enseñanza tenía dos partes: la lectio, que era la lectura de algún autor famoso que se comentaba, y la disputatio, o sea, el debate entre los alumnos, ya sea dentro de la clase, ya sea fuera en toda la universidad, en los distintos temas o cuestiones que los maestros iban planteando. Era entonces una vida muy dinámica desde el punto de vista intelectual, que de alguna manera replicaba, desarrollaba lo que había sido la formación original monástica. Bien, tenemos entonces el paradigma medieval, que busca alcanzar a Dios como sentido de la propia existencia y de la sociedad, que dura sus 1000 años, que luego es reemplazado por el paradigma en el que estamos nosotros en estos momentos, que es el paradigma moderno. El paradigma moderno de educación ya no va a buscar formar un hombre integral, ya no va a buscar acompañar en la búsqueda de Dios, sino que va a intentar el despliegue autónomo, ilimitado de cada sujeto. El paradigma moderno, podemos decir, por lo menos da pie a 3 modelos. Al inicio, la búsqueda humanista del Renacimiento, de este desarrollo de las formas, de este nuevo centrarse en el ser humano, en el sujeto, en el cuerpo humano, en las ideas, desligarse de la naturaleza, desligarse de la religión como único referente, va a cuajar finalmente en este modelo humanista, después del Renacimiento ya, que va a organizarse por primera vez a través de los jesuitas en el mundo católico y también a través de los liceos en el mundo protestante. Digo por primera vez como un sistema ya integral. Hasta este momento no ha habido, como decíamos, una gran institución educativa. No existen los colegios, no existen las escuelas. La universidad, como vemos, más que un gran edificio, es la reunión de todos los maestros y de los profesores. No era un gran lugar físico, sino que estaba repartida por toda la ciudad. Solo ahora ya en este paradigma moderno nace la idea de organizar, de planificar, de sistematizar toda la educación a partir, en primer lugar, de la experiencia de los colegios de los jesuitas, que crean esta Ratio Studiorum, este primer proyecto educativo, la primera red de colegios que siguen el mismo modelo y que reúne a muchos alumnos en un solo lugar. Apartándolo
de las familias, apartándolo de la educación que decíamos nosotros familiar cultural, al menos en gran medida, para enseñarles letras y virtud. Pero luego, esta es la versión cristiana, pero luego rápidamente llega la versión ilustrada, no religiosa, muchas veces anticristiana, que es la de la ilustración. Y ahí el modelo educativo que busca esta liberación del ser humano de toda referente que no sea el mismo, va a generar la educación enciclopédica. Y a través de este libro, que es la enciclopedia o diccionario racionado de las ciencias de artes y oficios, y que va a reunir todo el saber, esto es lo propio de este modelo ilustrado, reunir y empaquetar todo el saber, todos los conocimientos de todas las ciencias y artes en un solo gran compendio, y que lo va a transmitir también de una manera similar a los niños y jóvenes. Esa es la idea de transmitir esta confianza en la ciencia, en la razón humana, a todos los niños y todos los jóvenes para lograr la liberación y el desarrollo de la sociedad a su esplendor racional. Pero el modelo ilustrado no se desarrolla por sí solo, sino que se une con el modelo industrial. El modelo industrial recoge este sueño del modelo ilustrado, pero lo concreta, como dice la palabra, a partir de la revolución industrial, a la manera de una industria o de una fábrica. Es decir, organiza, ahora sí aparecen estos grandes liceos, escuelas, colegios, las salas de clases donde se juntan a los niños solamente por sexo, por edad, en gran cantidad, con un solo profesor, donde se organizan las materias por asignaturas distintas, donde hay timbre, hay campana, hay salidas de clase, etcétera, todo estructurado a la manera de una fábrica de ciudadanos ilustrados. Por ejemplo, en nuestro país, Domingo Faustino Sarmiento, que es un argentino, que es contratado por el gobierno chileno para crear el primer sistema de instrucción pública en mediados del siglo XIX, dice que justamente nuestra raza es incivilizada y la educación chilena va a imitar a la educación europea para lograr crear una poderosa industria que dé ocupación a todos los individuos de la sociedad. Y si no, vamos a caer en la pobreza y oscuridad. Por lo tanto, el sistema educacional chileno y mundial en el que estamos en estos momentos, que es el modelo ilustrado industrial, busca formar entonces buenos operarios para el desarrollo de la industria y de la producción y de la economía. Ese es el modelo que está hoy todavía vigente, tanto a nivel escolar como a nivel universitario o superior. Por supuesto, el modelo industrial recoge no solo del modelo ilustrado humanista, sino también recoge elementos del paradigma medieval, el desarrollo espiritual, también recoge, por supuesto, del paradigma clásico, esta visión del desarrollo integral del ser humano, pero tiene su énfasis muy claro en la producción, en el desarrollo económico, técnico. Y nos encontramos ahora en la encrucijada, estamos ante un nuevo modelo postindustrial, postmoderno, porque la sociedad industrial en la cual nace la educación que nosotros conocemos hace 200 años, ya no existe, ya estamos en una sociedad postindustrial, una sociedad del conocimiento, una sociedad de los servicios, una sociedad tecnológica, justamente de las telecomunicaciones, digitales, etc. Entonces, ¿cómo será la educación ahora en esta época? Será una educación postmoderna, es decir, que deje atrás las limitaciones de la educación industrial